Cuando a mí el pastor me solicitó que compartiera la enseñanza con ustedes, como es usual, pues uno empieza a pedirle dirección al Espíritu Santo. O sea, de que tú quieres que pues yo enseñe. O sea, al final no es lo que yo pues deseo enseñar, sino al final el mensaje que Dios a través del Espíritu Santo trae hoy día para ustedes. Y pensando en esta cuna que estremeció al mundo, a mí vino a mi mente lo siguiente: ¿por qué el nacimiento de Jesús no solo estremeció al mundo, sino que dividió la historia? Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Definitivamente sucedió algo que tuvo ese impacto a nivel de la historia. Hubo un antes y un después. Y le he titulado a esta enseñanza: Jesús, el hombre que dividió la historia. Y voy a leerles Mateo 1, 18, 23 en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice lo siguiente: nacimiento de Jesucristo. Así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en sus entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta, que dijo: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios está conmigo, contigo y con nosotros, con ustedes. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre, por este milagro, Señor, de la concepción de tu Hijo Jesucristo, Padre, y por lo que este momento, Señor, representó, Señor, para la humanidad, para la vida de hombres y mujeres, y para mi vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Padre, tú has puesto un mensaje en mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que esa palabra, Señor, sea una semilla, Señor, que sea germinada y sembrada en el corazón de mis hermanos, Señor. Y lo que realmente yo no pueda transmitir por mis limitaciones, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, continuando hablando a los corazones de ellos y del mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Y vieran que investigando, hoy quiero iniciar hablándoles de un hombre que los registros históricos tienen poco que decir. Realmente no hay mucho que decir, pero realmente su legado ha llegado hasta nuestros tiempos. Y este señor se llama Dionisio el Exiguo, que también fue conocido como Dionisio el Menor o Dionisio el Pequeño. Y realmente no era su apellido, sino que realmente él se puso eso como una señal de humildad. Entonces él dijo, porque no es un tema de estatura, básicamente es un tema, él dijo: yo soy menor, soy humilde. Quizás por eso no hay muchos registros a nivel de la historia.
Nace en el año 470 después de Cristo, en Excitia Menor, que es actual Rumanía, Bulgaria, por ahí, ubicado entre estas dos poblaciones. Él pasa una gran parte de su tiempo en Roma. De hecho, llega a pertenecer a la curia romana, y además él gobierna un monasterio, por lo que es, los que han visto películas de esos tiempos recordarán que hay un título que le dan a estas personas que es el abad, digamos, o sea, entonces, y el abad es como el superior que está a cargo, digamos, de todo el monasterio. Entonces, a él se le llega a reconocer como un monje, pero estrictamente no era un monje, pero realmente si ustedes revisan, pues se va a decir que él es un monje. Él fue un erudito, o sea, una persona inteligente, probablemente autodidacta. Estudió matemáticas, astronomía y todas sus respectivas aplicaciones. Este es Dionisio. Ahora, ¿y por qué les hablé de Dionisio? Porque ahora vamos a hablar de qué fue lo que hizo Dionisio. Entonces, alrededor del año 525, el Papa Juan I le encarga algo a este monje matemático erudito en astronomía, y es que calculara las fechas en las que coincidiría la Pascua de los años futuros, o sea, del nacimiento del Señor y el año del nacimiento de Jesús, lo cual pues se consideraba que podría ser establecido a partir de un cálculo matemático. Entonces Dionisio, el pequeño o el menor, basándose en las escrituras, en los registros históricos y en las matemáticas, establece algo. Establece el año 1 como el año del nacimiento de Cristo. En latín es el Anno Domini Nostri Jesu Christo, el año del Señor Jesucristo, que hoy por hoy es lo que tenemos vigente a nuestra fecha. ¿En qué año estamos? En el 2025 después de Cristo. Eso significa que hubieron 2025 años después de este año 1, que fue, digamos, el que estableció Dionisio. Pero vean qué interesante, el año 1 inclusive se definió posterior a esa fecha. Entonces Dionisio es considerado el que inventó el actual calendario cristiano, una de las herramientas más universales y duraderas de la humanidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Dionisio hizo esto? ¿Y por qué lo que él hizo ha tenido tal impacto hasta nuestros días? La misión que el Papa le había dado a Dionisio era clara, era armonizar las fechas de aquel entonces y despegar controversias que habían en ese tiempo, porque habían muchos calendarios y principalmente habían dos. Uno que era el alejandrino, que básicamente se regía por los ciclos lunares, y otro que consideraba el año desde la fundación de Roma, no el del nacimiento de Jesucristo. Entonces Dionisio tenía este encargo, y entonces él dijo algo: no es lógico que los cristianos de esa época siguieran midiendo los tiempos basados en un calendario pagano, que era el calendario romano. Entonces él, inspirado en esta fe, y además yo le agregaría que también guiado por el Espíritu Santo a través de su inspiración. De hecho, la Biblia que tenemos es una Biblia que está inspirada, la reconocemos como la palabra de Dios, pero reconocemos que las palabras que escribieron los hombres fueron porque fueron inspiradas por Dios mismo. Entonces este hombre básicamente fue un instrumento del Espíritu Santo al momento que él hizo esto, porque realmente quiso que la historia registrara un evento importante para la humanidad y para cada uno de nosotros. Hoy por hoy estamos aquí, hoy por hoy yo estoy aquí. Entonces Dionisio consideraba que
debía anclarse el calendario en lo cual él consideraba el evento central de la historia, que es la encarnación de Jesús. Y cuando hablamos de encarnación, básicamente lo que estamos diciendo es el momento en el cual Dios, a través de Jesús, se hace carne y está con nosotros y en medio de nosotros, presente, y eso lo vamos a ver ahorita, a través de su naturaleza humana, porque Jesús, y lo veíamos, el pastor lo mencionaba la otra vez, Jesús tiene dos naturalezas, que es la divina y la humana, pero Dios mismo decide hacerse carne, venir en medio de nosotros, estar con nosotros y relacionarse directamente con nosotros, tal y como lo hace hoy en día. Esto no fue un simple cálculo astronómico, sino una declaración teológica cargada de significado. La humanidad para Dionisio había sido redimida, liberada del pecado por Cristo, y esa redención entonces también debía reflejarse aún inclusive en el tiempo. El monje nunca llegó a saberlo. De hecho, como les menciono, si ustedes revisan, no hay mucho que se sepa de Dionisio, pero su decisión cambiaría para siempre la percepción que hoy por hoy vamos a llegar a tener del tiempo, pues no solo estamos midiendo el paso del tiempo, sino que ese hecho refleja una visión cristiana de la historia, refleja un antes y un después marcado por Jesucristo. Un Dios que irrumpe, que penetra, que llega a la historia humana. Ya lo estaba, pero decide hacerlo ahora en carne, para redimirla, cambiarla y transformarla. En esta historia un hecho que debe destacarse, y fue primero, Dionisio inclusive como tal se consideraba pequeño, en señal de humildad. Dionisio no apeló reconocimientos de hoy por hoy, inclusive nadie sabe esto. Si usted no lo lee, nadie se da cuenta, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Pero puso en relieve la historia que el nacimiento de Cristo marcó un antes y un después. Pero destaca que este aporte ha sido reconocido y aceptado por todas las regiones del mundo, y durante todos los tiempos. ¿Por qué? La pregunta entonces sería ¿por qué? Ahora, su respuesta la encontramos en la palabra de Dios, precisamente en el pasaje que acabamos de leer. Y vayamos escudriñando poco a poco, a ver si me da el tiempo, cada uno de estos pasajes. Y nos dice Mateo 1:18: así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre, María, estaba comprometida con José. Qué interesante. Yo no sé si ustedes observan algo. Dice, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre, María, estaba comprometida con José. Aquí tenemos un antes. ¿No lo están viendo? Hay un antes. Está hablando de una María y una de María y José que estaban comprometidos. Al final, lo que me está diciendo la Biblia es que eran una pareja común, eran una pareja ordinaria, y de hecho eran una pareja común y ordinaria. María era de una familia pobre, o sea, de los dos se sabe muy poco realmente de lo que se ha estudiado, pero María era una familia pobre. La Biblia nos menciona, vemos precisamente cuáles son sus familiares. Se sabe que fue una mujer devota del Señor. Y de José, lo que sabemos es que realmente su oficio era artesano y probablemente carpintero. Entonces, además, dice los registros históricos que era un hombre justo. Al final no eran figuras de renombre,
ni pertenecían a la alta sociedad, más bien llevaban una vida sencilla y cotidiana. Enfrentaban desafíos, alegrías propias de cualquier persona. Al igual que José y María, cada uno de nosotros tenemos un antes. Al igual que José y María, cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, teníamos vidas ordinarias. Vea lo que nos dice Mateo 1, 18, 19. Pero antes de la boda, el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Aquí estamos precisamente ante la concepción milagrosa del Espíritu Santo. Y básicamente en este texto tenemos lo que podríamos llamar, o lo que se llama, un punto de inflexión. Y un punto de inflexión significa un momento de cambio significativo de algo. Si usted va en el carro por acá y de un momento a otro le aparece una curva y lo hace para allá, ese es un punto de inflexión, porque fue un cambio repentino, o sea, que no se esperaba. Entonces, lo que nos está describiendo Mateo 1, 18, 19 es eso, precisamente es el punto de cambio, el punto de inflexión, un momento de cambio significativo en la vida de José y María, un momento en que su vida ordinaria da un paso hacia lo extraordinario, señalando el inicio de ese después de su experiencia personal. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, engendra un niño en el vientre de María, quien era virgen. Este momento adquiere entonces un significado especial, pues estamos precisamente ante un hecho milagroso. Y aquí hay dos cosas que debemos resaltar. Uno, que estamos hablando de un nacimiento virginal, pero también estamos hablando de la encarnación de Cristo. Son dos cosas diferentes, pero en este nacimiento que estamos hablando, la cuna que estremece al mundo, tiene gran impacto. Es que este niño nació de una virgen. Imagínense, un niño que nace de una virgen. Definitivamente un niño que fue engendrado por la tercera persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y después tenemos lo que es la encarnación, que es Dios mismo asumiendo carne para estar en medio de nosotros. Entonces Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, también es Dios. Qué relevante, qué importante. Por eso esta cuna estremeció el mundo, porque Dios nació, se hizo carne y está en medio de nuestras vidas. Y a partir de este momento hay un punto de quiebre, un punto de cambio, un punto que cambió la historia, un punto que estremeció la cuna. Y también lo hace en nuestras vidas. ¿Acaso no hubo un antes y un después cuando tuvimos este encuentro con Jesús? Yo no sé cuál hubiera sido mi vida. Lo que sí sé que probablemente no estaría aquí cuando yo conocí a Jesús. Pero en su momento que yo lo conocí y decidí seguirle a Él, eso generó un cambio rotundo a lo que venía siendo mi vida. Inclusive mi vida, si yo lo hubiera seguido sin Jesús, probablemente no hubiera tenido tal vez un buen final. Una persona, digamos, en conflicto constante con su mamá, en conflicto constante con las personas que le arrojaban,
probablemente creo que no hubiera tenido un buen final. De hecho, cuando yo conocí al Señor Jesús, y eso lo he comentado en algunos testimonios, lo primero que empecé a pedirle fue paz, porque definitivamente necesitaba paz. Y el Señor Jesús empezó a trabajar en mí la paz, y de formas tan sobrenaturales que uno a veces se queda con la boca abierta. Estamos en un evento, empiezan a repartir unas fichitas y a Carlos Ledesma le dan una que dice paz. Ah, qué bonito. O sea, definitivamente alguien me está hablando, ¿verdad? Voy a otro evento, la pastora, digamos, escribe un mensajito, era una actividad de niños, distribuye los mensajitos, y a Carlos Ledesma precisamente nuevamente le dan un papelito que dice paz. Entonces definitivamente cuando Jesús viene a nuestras vidas, marca un antes y un después. Pero vean la reacción que tuvo José. José pensó en divorciarse de María. Indiscutiblemente para José ese momento fue difícil, pero su rectitud y compasión, el hecho de que fuera este hombre justo, además de que amaba a María, lo acabamos de leer, lo llevan a proteger a María, porque la ley decía otra cosa. La ley decía que probablemente María tenía que ser apedreada, vamos, porque le había sido infiel a José. Pero José no hace eso. Definitivamente también hay otro hecho también importante que debemos mencionar aquí, y es que cuando Jesús irrumpe, impacta. Cuando Jesús irrumpe, incomoda. Cuando Jesús irrumpe, nada pasa desapercibido. Y lo puedo decir igual por testimonio propio. Cuando Jesús vino a mi vida, realmente se me puso el mundo de cabeza. Pero es que era de entender. Yo venía de vivir mis valores, pero ahora yo dije, decido seguirte a ti. No puedo seguir con mis valores, pero dejar lo que yo era para hacer lo que Él quiere que yo sea, son dos cosas diferentes. Y eso incomoda, y eso duele. Lo decía ahora Julie. Vean qué interesante, digamos, Julie lo mencionaba. Julie le dijo, el Señor me dijo, tengo que dejar algo. Me costó dejarlo. Ella dijo, eso duele. Para mí también fue incómodo. A mí también me dolió. Igual que José. Vean que Jesús vino ante José, y José sufrió vergüenza, se impactó, y una serie de cosas. Probablemente no la pasó nada bien, pero es parte también de lo que hace Jesús. Por eso decimos que esta cuna estremece al mundo, pero no solo estremece al mundo, nos estremece a nosotros. A mí me estremeció. Realmente, como les digo, me hizo dar vuelta. O sea, el mundo que yo pensaba que era, no era. Pero ahora yo tenía que empezar a vivir el mundo que Dios quería que yo viviera. ¿Saben lo que hice cuando yo acepté al Señor Jesús? No sé si lo he contado. Yo dije, ok, yo ahora soy cristiano. Y así lo dije. Pero, ¿y eso qué es? Entonces dije, perfecto, lo que tengo que hacer es comprarme una Biblia para empezar a saber en qué me metí. Y lo primero que leí y empecé a buscar y los encontré, lo que hace una persona que está en el mundo es buscar cuáles son mis deberes y mis derechos como cristiano. Y empecé a buscar, fue lo primero que leí en la Biblia, cuáles eran mis deberes y cuáles eran mis derechos. Entonces tenemos algo que es importante de resaltar. Dios escoge a personas ordinarias como José y María, como usted y como yo, para llevar a cabo su plan. Hay un plan, y lo vamos a ver, lo acabamos de leer. Dios, de antes de la fundación del mundo, cuando el pecado mismo entró al mundo, ya Él mismo tenía un plan.
Y ese plan se cumplió en el momento que Jesús nace. Dios tiene un plan con usted y conmigo. Y demuestra que lo divino puede manifestarse en medio de la vida diaria. ¿Puede Dios manifestarse en nuestra vida diaria? Amén. Amén. Y se manifiesta. Y se manifiesta cada día. Y se manifiesta todos los días. De muchas maneras. Se manifiesta inclusive a través de sueños, etcétera, etcétera. Y que cualquier persona, por más sencilla que sea, así tan humilde como decía Dionisio que era, o como José y María, puede ser un instrumento en los propósitos de Dios. Entonces, esto nos tiene que animar, reflejado en lo que está escrito en la palabra de Dios cuando leemos sobre el nacimiento de Jesús, que aunque llevemos una vida ordinaria y enfrentemos retos y desafíos, como los enfrentamos todos, como los enfrentamos mi familia hoy, este año, nuestra disposición y fe pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, lo extraordinario puede surgir en medio de lo ordinario. Usted es una persona ordinaria, pero cuando está Dios a través del Espíritu Santo habitando en su vida, usted es una persona extraordinaria. No por usted, sino porque Dios está con nosotros. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Entonces, cada uno de nosotros somos personas extraordinarias con un llamado extraordinario para cumplir un plan en el propósito del Señor de manera extraordinaria. Mateo 1:20. Mientras pensaba en esto, él se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María. Aquí encontramos dos cosas relevantes e importantes. Uno, que en medio siempre de toda confusión, en medio de todo lo que realmente quiera andar en nuestra cabeza, cuando Dios nos trae claridad a nuestra vida. Yo cuando realmente estoy confuso, cuando tengo situaciones que resolver, lo primero que acudo es a Dios para que Dios me guíe, porque realmente me siento impotente. Hay momentos en los cuales nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Recuerdo un hecho hace muchos años. Estábamos en una situación de trabajo complicada. Habíamos varias personas y todos estábamos complicados. Y yo dije: no, aquí yo la verdad es que me salgo, me voy para mi oficina, en un rinconcito, y oro. Y lo hice. Salí, oré, le dije: Señor, toma control de esta situación, etcétera, etcétera, guíanos, trae paz, etcétera, etcétera. Vea, son de esos hechos, por eso le digo que Dios siempre está con nosotros. Cuando yo regresé a ese lugar donde habíamos como 7 personas, algo pasó del mediodía, del momento en que yo oré, que era como el mediodía, hacia atrás, porque en la tarde fue una completa paz, una tranquilidad increíble. Entonces probablemente, bueno, no, probablemente no, así fue. Dios actuó en medio, Él escuchó mi oración y yo vi su respuesta en ese momento. El otro hecho también importante es que en medio de esta confusión que estaba viviendo José, en medio de esta angustia e inclusive en medio de esta vergüenza, se duerme y llega un ángel. Esto nos habla que en medio de nuestras circunstancias, Dios siempre es oportuno. Dios llega en el momento oportuno. Y la oportunidad muchas veces no es tu tiempo, porque a veces esa oportunidad significa que Dios tiene que tratar ciertas cosas contigo. Él es sabio, Él es Dios, pero Él llega siempre en el momento, así como lo hizo con José. Y nos dice Mateo 1:20-21:
porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús no solo implicó algo extraordinario en la vida de María y José, sino en las personas de su época y de otras épocas futuras de la historia hasta hoy en día. Entonces, definitivamente este hecho marcó una ruptura en la historia de la humanidad. Si usted se va y empieza a investigar y lee sobre otros aspectos, inclusive es muy interesante cuando uno estudia historia, porque encuentra precisamente que además del hecho espiritual, también el cristianismo tuvo importantes desarrollos a la historia de la humanidad. La educación que ahorita es un pilar, digamos, a nivel de nuestro país. La educación fue algo, digamos, que nació y fue fomentado, digamos, por personas, digamos, que estaban vinculadas al cristianismo y lo sintieron como una necesidad. Es esa necesidad de realmente, de nosotros como personas, de llegar a transformar y cambiar el entorno conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué el nacimiento de un hombre tuvo tal impacto? Uno que nunca será registrado de la misma forma como se registró el nacimiento de Jesús. Primero, porque Jesús es Dios hecho hombre. Eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Entonces el ángel le revela a José que el hijo que María lleva en sus entrañas fue concebido por el Espíritu Santo. Y vean lo que nos dice Filipenses 2, 6, 7. Aunque él, está hablando de Jesús, era igual a Dios, no consideró esta igualdad como algo al que él podía aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, porque Jesús así lo decidió, porque así él lo dispuso, se hizo semejante a los seres humanos. Entonces, en Jesús encontramos que él es Dios y hombre, verdadera y completamente Dios, y es a la vez que verdadera y completamente humano. No son dos personas, es una persona y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Son tres personas. Ya me enredé con el tema de la Trinidad. Son tres personas y un Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Los tres son Dios, es un único Dios. Ahora, en Jesús encontramos entonces dos naturalezas, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso es lo que hace relevante el nacimiento de Jesús en medio nuestro. Ahora, ¿por qué todo esto, todo este plan que Dios previó para la humanidad es tan importante? Qué importante para nosotros saber que Dios decide hacerse hombre, caminar en medio de nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos, con algunas excepciones. O sea, él era sin pecado, además fue de nacimiento virginal. Eso lo que demuestra es el amor tan grande que tiene Dios para su creación. Entonces Jesús viene como Salvador. Eso también es algo que nos menciona y lo encontramos acá, donde leíamos, decía: María tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, además de que Jesús es Dios con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina,
entonces es la segunda persona de la Trinidad y es Dios. Entonces tenemos que Él viene también con una misión a nivel de la humanidad, y es salvar a la humanidad. Y partamos acá de un hecho, y el hecho, y como está escrito en la palabra de Dios, dice: porque todos eran pecadores y estaban separados de Dios. Encontramos un punto donde nos dice la palabra que todos hemos pecado. Romanos 3:23 nos dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Un segundo punto que también es importante para entender esta misión de Jesús en su rol de Salvador, y es que, como todos sabemos, el pecado trae muerte espiritual, y la muerte espiritual lo que significa es que estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Y tercero, que también es importante para entender el papel de esta cuna que estremece al mundo, es que ninguno de nosotros puede salvarnos por nuestras propias obras. No lo podemos hacer, no lo vamos a lograr. Y lo dice Efesios 2, 8, 9, dice: por su misericordia y por medio de la fe ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho, la salvación es un regalo de Dios. En este punto yo quisiera hacer una reflexión. Todos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos conocido de Jesucristo, llevamos nuestras vidas conforme a Jesucristo. Si hay alguno que no ha tenido esa experiencia, ahora al final vamos a hacer una oración, y sería bueno precisamente que, conociendo esto, pudieran tener ese después y dejar ese antes atrás. Dice que lo único que necesitamos es declarar con nuestra boca y tener fe en el Señor Jesucristo, y así seremos salvos. Pero aquí el tema es el siguiente: es que aún hay mucha gente que está viviendo con esta realidad. Hay mucha gente que aún están en el pecado. Hay mucha gente que, como está en el pecado, pues su seguridad futura es una muerte espiritual, y nunca van a poder salir de ahí si piensan que lo pueden lograr por sus obras. Entonces necesitan de personas como nosotros, que abramos nuestras bocas, llevemos este mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, a estas personas. Ahora, ¿por qué? Y hablamos ahora de Jesús en este rol de Salvador. Uno, porque Jesús es el puente entre Dios y la humanidad. Lo dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo hombre. Además, porque Él llegó y cargó nuestra culpa, porque Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y finalmente, porque Jesús ofrece vida nueva y eterna. Nos dice Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace muchos años estábamos en una iglesia en Guadalupe, y fue muy revelador para mí leer un mensaje que estaba escrito ahí, porque en vez de poner vida en abundancia, lo pusieron y decía para que tengan calidad de vida. Y yo dije, qué interesante, porque usualmente, por lo menos en aquel entonces, uno pensaba, o sea, precisamente quizás en una vida después. Pero cuando a mí en ese momento me hablan de calidad de vida, yo lo que entiendo entonces es que también mi vida puede ser de calidad,
en Jesucristo en los tiempos actuales. Yo puedo vivir un después, puedo tener una mejor vida, y una mejor vida reflejada en muchas áreas, una mejor vida reflejada en una restauración que tuvo este servidor, digamos, en las relaciones con su madre, una mejor vida entendido en que realmente empecé a tener una mejor relación con mis hijos. Ya no los regañaba tanto, porque antes yo pensaba que todo tenía que ser perfecto, y entonces, como todo tenía que ser perfecto, estos pobres, digamos, precisamente siempre pasaban regañados. Una mejor calidad de vida en el sentido que cuando Jesús viene a mi vida y empieza a acomodar las cosas, entonces empiezo a tener unas mejores relaciones con mi esposa. De pensar en divorciarnos, empezamos a restaurarnos. Una mejor calidad de vida porque entendí que también tenía que ser una persona de bien, y que tenía también que ese Jesús que estaba creciendo en mí también empezara a crecer en otras personas. Entonces empecé a servirle a Él, y hasta hoy por hoy le sirvo, digamos. Mi tiempo libre pues realmente lo utilizo para servirlo a Él de muchas formas. He aprendido, como les decía antes, que al igual que yo hay mucha gente que tiene necesidad, y que a veces lo que necesitan es que uno nada más les diga: ¿quiere que ore por usted? O que realmente les lleve un mensaje de esperanza y salvación, que solo, como lo comentaba en otro contexto, que solo inicie una conversación. A veces las personas necesitan conversar de cosas, y nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Necesitamos mostrarles que hay una cuna, que hay un hombre que no solo vivió la historia, sino que hay una cuna que estremeció el mundo, y así como estremeció el mundo, puede estremecer la vida de ellos, así como día a día la sigue estremeciendo en nuestros corazones. Y termino, Mateo 1, 22, 23. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta, que dijo: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo, y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. La conclusión, dos cosas importantes. Dios es fiel. Hubo una promesa, la promesa fue cumplida. La promesa se dio desde el mismo momento en que el hombre pecó, y como Dios es fiel, esa promesa fue cumplida. Lo dice la palabra. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado. De previo lo había dicho. Él nos ama, y porque nos ama realmente previó todo un plan de salvación magistral, un plan de salvación elegante. Imagínense un niño que nace de una mujer virgen, Dios mismo que se encarna, pero finalmente nos dice que tenemos que llamarlo Emmanuel, que significa Dios está con usted y conmigo. Dios está con nosotros. Dios vive en nuestros tiempos. Por eso celebramos ahora la Natividad. Les conté la historia de por qué, digamos, llegó y se definió precisamente que es el 25 de diciembre y cómo sucedió. Sin embargo, hay un pequeño detalle en esa historia. Pero no se las voy a contar. El que quiera que usted la cuente me busca. Pero aquí lo importante y lo relevante es esto: entender que sí, Dios está con nosotros, que hubo un niño que nació, un niño que estremeció el mundo, un niño que cambió la historia, y que lo
y que lo está haciendo en nuestras vidas y que lo puede hacer en las vidas de otras personas. Entonces, con este mensaje, yo les voy a pedir que nos pongamos en una disposición de adoración, básicamente, con el corazón, con lo que sea, y permitamos que aquello que de esto haya impactado sus vidas realmente siga siendo esa semilla que crezca. Dios habla de muchas formas, y que llegue y hable a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, porque decidiste, como un Dios, descender y caminar en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Estar con nosotros y estar en nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por ese amor, Señor. Gracias porque nos diste a tu unigénito Hijo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús marcó un antes y un después, Señor, en nuestra historia moderna, Padre. Pero también, oh Dios, sigue marcando un antes y un después en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, yo creo que aquí la idea de esta serie es que realmente nos llevemos este mensaje en el sentido de que realmente Jesús vino a nuestras vidas hace muchos años y sigue presente en nuestras vidas hoy con un propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que pasen un buen día.